Ahora sí, bienvenidos a nuestro público, que esta es una sesión que le pusimos edición especial porque se nos ocurrió a último minuto, la verdad, a raíz de que hicimos un reel relacionado con la chilenidad y el puterío. O sea, nos dimos cuenta de que había mucha gente interesada en aprender de estas cosas y claramente en un reel de un minuto uno no puede profundizar realmente y saber una historia y diversas historias tan interesantes como las que vamos a ver hoy día. Entonces, a raíz de esa necesidad, invitamos a dos personas, colegas de la comunidad. Eh, ¿Qué comunidad? No sé, la comunidad puteril en Sí, general, la puticena nacional. exactamente. Y entonces tenemos dos invitadas muy especiales que de alguna manera están vinculadas desde el trabajo sexual y también tienen un vínculo con el folclore. Madame Piaceri, que es una cortesana cariñosa y severa, como buena sureña, Tal cual. y con un pasado folclórico en saberes de cuecas que se han ido perdiendo a través de nuestra historia. Y en esta instancia vamos a compartir con el fin de perpetuar la influencia de las putas y de las casas de Wifa que se le llaman, en nuestros diversos bailes nacionales, ¿cierto? Porque hay como toda una hegemonía del patriotismo, de, de lo nacional, ¿cierto? La cueca, la guasa elegante, el guaso facho, hay todo como una imagen de la chilenidad que la verdad no es representativa del pueblo, ni de ningún pueblo. De aquí viene esta necesidad de tener esta instancia para conversar sobre esas historias ocultas en el folclore chileno. Ocultas, ¿por qué? Porque todo lo que tiene vínculo con las putas claramente se censura, se Y con diluye, el roto y las putas, claro, estas disidencias culturales que existen no solo en nuestro país, sino que en todos los países siempre está esta clase eh, baja que las élites esperan mantener siempre censuradas. Y la cueca es del roto y es de las putas, les guste o no les guste. En la primera dictadura que nosotros tuvimos como país con Ibáñez del Campo, si no me falla mi memoria, eh, ahí surgió la primera persecución a todos estos fanáticos, a toda esta gente del pueblo chileno que cantaba cueca, que bailaba la cueca, porque eran espacios en donde toda esta disidencia social era feliz. Y por supuesto que siempre ha sido una complejidad para las élites tener a estos pueblos felices, porque cuando tienes un pueblo feliz, tienes un pueblo organizado. Y, y estas juntas que se daban a través de la cueca, de los cantores, que en algún momento la cueca terminaba en muerte en nuestro país, porque se juntaban a competir prácticamente los cantores, y luego vino todo el baile que se incorporó en la cueca, que también fue perseguido, y ahí es donde entran las putas en la dictadura de Ibáñez del Campo, porque fueron las putas las que cuidaron finalmente a todos estos cantores, a todas las cantoras, y gracias a las casas de puta, donde se fueron a refugiar todas estas personas perseguidas, se pudo perpetuar la cueca.
Y en ese periodo histórico la cueca solo sonaba en las cárceles, solo sonaba en las casas de las chiquillas. Eh, y en los barrios más bajos, donde hasta el día de hoy yo sé que la policía no se atreve a llegar porque aún existen en nuestro país, y eran en esos lugares donde la cueca sonaba. Y gracias a nosotras, al oficio de las putas, hoy en día tenemos cueca, porque ahí se fueron a refugiar todos estos personajes, po. Claro, y a modo de introducción me gustaría agregar que eso pasa hasta el día de hoy porque siempre en el puticlub, por ejemplo, en los nightclubs, en los espacios nocturnos donde hay fiesta, donde hay jarana y todo, siempre en el fondo la hegemonía o el poder como que menosprecia eso, ese arte y esa música que se que se baila y se escucha ahí. Por ejemplo, ahora yo diría que, por ejemplo, la música urbana, los nuevos sonidos que van apareciendo, o la música tropical, eh, siempre en cada época hay como un tipo de música que es censurado porque considera quizá que sus bailes son obscenos y siempre ese espacio de obscenidad necesaria que, que tiene el ser humano siempre ha encontrado su lugar en los strip clubs, en los locales nocturnos porque al final yo creo que ese es el aporte cultural del puterío de alguna manera, como conservar y crear un espacio de fiesta y fuera de la moral impuesta, porque aunque claramente se necesitan códigos morales en toda la sociedad para estar bien ordenada, pero ¿cuál es la fuga de eso? O sea, siempre se ha necesitado un espacio de fuga de las reglas, por así decirlo. Yo creo que esa búsqueda de alegría permanente del ser humano igual, de encontrar este espacio de liberación a través de la historia, tanto del arte como de la sexualidad. Sí. Oye, se unió, Red Floyd. Llegó nuestro otro invitado, le vamos a presentar. Él es Red Floyd, tiene 24 años, es estudiante de teatro, trabajador sexual y además es cuequero, panderista y canta en las ruedas de cueca. Así que le vamos a pedir que se presente, que muestre su rostro. Olis, ¿me escuchan? Sí, Sí, se ve la súper cámara bien. igual, ¿o no? sí, se ve bien. Bacán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos, porque, bueno, haciendo un mea culpa, por ejemplo, no vengo como del mundo del folclore, sí desde el baile, cuando era chica bailaba cueca, como competía y qué sé yo, pero era como cueca de colegio, digamos. Y por ende estudiamos, como que buscamos información para poder hablar de esto, para poder hacer el reel. Y por ejemplo, encontramos que en muchos sitios de internet ponen cueca brava, cueca chora, y así como lo ponen como sinónimos simplemente. Entonces, cuéntanos un poco cómo es realmente y qué es lo que le da el nombre a esos tipos de cuecas populares. Ya, bacán. Em, yo igual, dentro de todo, como que me considero una persona como amateur con respecto al tema, como que es algo que he estado como recibiendo información con respecto a las personas con las que me estoy relacionando, que somos los cuequeros, y como de las dinámicas, y eso es también como el tipo de información más pura y directa como que he recibido, como un poco de boca en boca. Y claro, como la cueca brava un poco se reconoce un poco como una cúspide, pero en verdad el apellido que contiene la cueca tanto como cueca brava, cueca chora, cueca porteña, cueca carcelaria, cueca X, es
depende del origen, de dónde nació, como dónde fue más pionero el inicio de esa cueca en el lugar físico. Como la cueca porteña es la cueca que está en Valparaíso. La cueca chora viene, ponte tú, más de pioneras desde el puerto San Antonio. Y también se asocia mucho como a Roberto Parra, que él también fue un impulsor muy importante de la cueca chora. Y la cueca brava es más definida así, es un concepto que usan un grupo de humanos, que ahora ya ninguno está vivo, que se denominan los chileneros. Y ellos le denominaron cueca brava porque sucedía en los barrios bravos, que es en el origen de Estación Central. Y en todo como ahí se empezó como a expandir, po. Y se empezó a conocer y se empezaron a hacer más conocidos. Y dentro de este mismo como contexto como sociocultural de lo que estaba pasando, hay un documental muy interesante que se llama como La Bitácora de los Chileneros, que hablan un poco como de su origen, de cómo se conocieron entre sí, qué lugares habituaban, y ahí salen las casas de Wifa. Y hablaban mucho como de la casa de la Carlina, que la Carlina era una especie como de, ¿cómo se le dice? No, es que no es matrona la palabra, pero tiene un... Era como un poco quien llevaba como la batuta en esa casa. Y todos estos como chiquillos de esa época, muchos se conocían allá y allá mismo también se tocaba cueca, muchos eran también como recibidos ahí como por eso mismo, como en esos contextos. Hay muchos que también niegan haber ido a esos espacios como por un tema un poco como quizás de ética, quizás como de vergüenza, no sé. Pero a mí en verdad me parece muy interesante porque hay muchas cuecas que a pesar de que se niegue, siempre están ahí. Como en muchas cuecas bravas se habla como de la casa de la Carlina, o hay otras cuecas donde se habla indirectamente como un poco de amores de faroles, como de cosas como más de por debajo. Nunca es nada explícito. Y eso también es algo como súper interesante porque quizás a mí me pasó cuando yo empecé a conocer más la poesía como de la cueca, como en lo literal, yo no entendía tanto en lo literal porque no sabía tanto de la historia de. Y a medida que uno va conociendo como ciertos contextos, es como, me está hablando de estos faroles porque, claro, ahí conoció probablemente alguna chiquilla que trabajaba de noche, que se enamoró y le rompió el corazón, pero no lo va a decir como tal. No, a mí como que siempre como que me ha parecido muy interesante el vínculo en sí, porque habla como más bien como igual de la historia de nuestro país de siempre, como que siempre han existido estas casas y que siempre ha estado como viva la cueca ahí, que es como parte muy grande de nuestra identidad como chilenes. A mí me gustaría saber cómo se vive esa historia o ese vínculo con el puterío como desde la actualidad, porque si bien ahora ya los chileneros originales están muertos, pero también hay como un nuevo movimiento que vincula estos sonidos con la música urbana, o nacen ahora nuevos conjuntos de cueca, de mujeres, de disidencia, que en el fondo quieren rescatar esta tradición, pero me gustaría saber cómo has visto tú que toman estos temas, si se toman, si se niegan, si se hablan de otras cosas. Sí, es un tema que se toma siempre, porque en las ruedas de cueca, que es donde se ve realmente la cueca, porque como en estos contextos 18 no es algo que realmente se vea como en lo puro y duro. Ponte tú, nosotros cantamos cueca todas las semanas de todo el año. Y ahí es donde realmente uno se encuentra como con el tipo de personas con las que te relacionas ahí. Y muchas veces la mayoría son espacios muy machistas, ¿cachai? Donde en verdad es como la ley del más fuerte, ¿cachai? La ley del que canta más fuerte, la ley del que está ahí siempre más arriba que el otro. Y obviamente mujeres y disidencias siempre quedan como un poquito más abajo. Pero a partir de esto mismo, eh, yo igual esto lo supe hace relativamente poco. Yo me habían contado que había una rueda de los jueves, ponte tú,
que esa es de la Plaza Brasil, es una cueca solo de mujeres y disidencias, que nació el 2018, 19 por ahí, como por todo esto como de la lucha feminista, y empezaron a hacer su propia cueca separatista, haciendo algo muy interesante que ni una rueda hace, porque la rueda en sí no es un lugar de aprendizaje. Tú vas a mostrar lo que eres. Vas un poco como a esto que le dicen como a pelear con los gallos. Entonces como que tú vayas a demostrar tu conocimiento, A medirse que las pulas. claro. Y este espacio de rueda se hizo como un espacio de aprendizaje y muy como empático, como obviamente si hay personas que no saben y quieren cantar por primera vez o quieren tocar o quieren ver como los instrumentos, como que se ha abierto muy, muy genial como a la comunidad y súper inclusivo. Y siempre están esas dinámicas, como ponte tú, yo igual estoy en estos grupos como de la rueda separatista y estoy en el grupo mixto. Y siempre está en el grupo separatista como, ay, estos hueones meten chato, no quieren más estas hueas mixtas, porque hay muchos abusadores también, que es un tema como súper álgido. Que al final como que nunca les pasa nada, como que no hay como ciertas repercusiones de nada, como que son contextos en donde el hombre como que por ser cuequero de alguna forma como que tuviera como más privilegios, pero al mismo tiempo igual es súper contradictorio porque ¿de qué? ¿Cachai? Como hay también mucho como luchas de ego también y también por eso surgieron otros tipos de dinámicas, ponte tú hay un grupo cuequero que se llama las huecanarias. Y son puras mujeres y son casi todas como bi o lelas y como que tienen su grupo folclórico de cueca que son muy buenas, ¿cachai? Como que tienen un discurso político en sus letras, como en las composiciones, y ellas también participan de la rueda de mujeres y disidencia. Eh, y siempre en verdad es un tema como que se está discutiendo, porque obviamente no queremos que la weá se siga repercutiendo como antes, porque ponte tú las ruedas antes, hay una weá que le dicen los codazos, que si tú llegabas a cantar a la rueda y no te sabías 100%, un segundo, Que en el baño. está encerrado en el baño y alguien está con cagadera. Pero hay como otros baños abajo, así que... Ah, los codazos. Ya, claro, como en esos tiempos eran puros hombres, po. No había mujer que cantara en la rueda. ¿Para qué menos hablar de disidencias, cachai? Y era como si llegaba alguien que no sabía tanto y se desafinaba un poco, el codazo, sale, ¿cachai? Una weá, todo igual es un ambiente súper competitivo, ¿cachai? La gente antes se mataba por eso, como yo voy a cantar más fuerte que tú, porque yo soy mejor que tú y tengo más poder que tú, y hay veces que si tú te pisabas y el otro cantaba y más agudo, y el otro no te alcanzaba tanto, pero y ahí la pelea y bueno, terminaba muerta a cuchillo, ¿cachai? Como por quién es mejor que el otro. Y esas dinámicas hoy en día no existen. Como que hay muchos cabros que hoy día se relacionan como con gente que en ese momento vivió esos espacios y hoy día dicen como esto no es una rueda, es gente que se junta a cantar cueca. Como que nosotros decimos, sí, vamos a la rueda, no sé qué, pero nosotros no conocimos lo que es realmente la rueda. Pero ¿Cachai? esas personas como que echan de menos eso, así como, no, ya no es lo mismo, como no, ahora es fome porque ya no hay codazo, ya no hay competencia y eso, ¿no? Por mientras igual podemos hablar de otra cosa muy interesante que Madame Piaceri comentó en el reel de sobre la cueca brava que subimos y, y publicó, por ejemplo, algo que tenía que ver con un tipo de baile en donde los guasos se sacaban la ropa. Eso a mí me explotó la De cabeza. los turuntuntunes. La cueca de los turuntuntunes tiene como característica especial que solo se bailaba en las casas de puta y se bailaba arriba de las mesas. Entonces, ¿qué pasaba arriba de las mesas? Que la cueca, la letra de la cueca, de esta cueca de los turuntuntunes que le llamaron, la cueca iba pidiendo ropa.
Iba pidiendo la falda, iba pidiendo en agua, iba pidiendo el pantalón, y la cueca te iba diciendo todo lo que tú ibas sacando. Y bueno, esa era su característica específica en realidad, a diferencia de como también comentaba Red Floyd, que efectivamente en realidad es una cueca, pero que tiene diferentes apellidos por las diferentes zonas y contextos donde se baila. Y desde ahí también van tomando como estas características específicas como arriba de una mesa. Si no es arriba de una mesa, como que no tiene el mismo sentido, porque en las casas ahí también se daba este juego de mirar debajo de la falda, de mientras la chica iba bailando se le levantaba el vestido, y se daba todo este morbo en torno a irse sacando la ropa antes de llegar a la pieza. Una Bueno, pregunta, ¿es una cueca mixta como de un bailarín varón y una bailarina hembra, o sí, no? porque Ahí, esta es los una dos- cueca que se daba en los tiempos de la colonia. y los dos personajes, tanto hombre y mujer, se sacaban la ropa. Ambos se iban sacando la ropa, ambos. O Tanto sea, la mujer era como como el el hombre paraíso bisexual. empezaba. Claro, sí, era el gran espectáculo dentro de la casa de estas como salas comunes donde, porque antes no solamente estaba la casa como quizás actualmente se da más, que es la casa con las habitaciones, no, antes estaba la casa donde estaba como la sala de estar, donde estaba el piano, donde iban estos cantores, donde se comía, donde se tomaba, y después estaban las habitaciones donde se ejercía el servicio como tal. Pero era para ambas partes. Eso era lo entretenido también, no era solamente que la chica se subía arriba a la mesa y empezaba a bailar esta cueca solo, no. Era de ambos y la letra de estas cuecas, bueno, ahí como también lo decía Red Floyd, todas las canciones antiguamente los cantores tenían que llegar con letras nuevas, pues no se podían repetir los versos, no se podían repetir las cosas porque ya inmediatamente no era un buen cantor. Entonces, en estas cuecas de los turuntuntunes, los cantores, ellos iban pidiendo en la cueca, qué era lo que se iba sacando. Podían terminar sin nada, podían quedar con las enaguas que se usaban en ese entonces, los calzoncillos largos. Pero esa era una de las características principales de la cueca de los turuntuntunes, y antiquísima, po. Ya poco se habla de ella. De hecho, en internet puedes pillar un solo registro que lo hizo la maestra Margot Loyola, que actualmente, bueno, ella ya no está. Y, y como bien decía Red Floyd, es un ambiente súper machista. Pero si tenemos una historia hoy en día, es gracias a mujeres que han hecho el estudio a nivel nacional, desde Violeta Parra, Margot Loyola, está, me falta una, que murió hace poco, cantora. Toda su familia era cantora. ¿Cómo se llamaba? Ay, ya me olvidé el nombre, pero también una mujer que dedicó su vida a, a generar esta cultura, a generar Está registros. igual la María Esther también de La alguna María forma. Esther Zamora. Ella Pero fue la ella está última viva. que falleció. ¿Está viva? Yo la estoy Sí, está matando, viva. no me bebé. Ay, chucha. ¿Quién fue No, la sí última? está viva. Hay Yo, alguien, hay un personaje que falleció hace poco, que también entregó mucho de su vida al estudio del folclore, no solamente a mantenerlo vivo con sus canciones, sino que a generar el estudio. Desde el baile está Margot Loyola, que ella hizo un estudio minucioso a nivel nacional, de la cueca, de los distintos tipos de cueca, de la cueca en zancos que se bailaba en las esquinas,
de la cueca de los turuntuntunes, que ella es la única que tiene un registro de eso como proyección, porque claramente no dentro de lo que eran las casas, pero sí proyectó toda esta escena y es el único registro que hay de esa cueca actualmente. La cueca de velorio, la que los hombres la bailan sin pañuelo, las mujeres también la pueden bailar sin pañuelo, y si la bailan con pañuelo, este pañuelo no pasa el medio, no llega acá arriba, sino que de medio y bajo el pañuelo, y tampoco se está moviendo, el pañuelo queda fijo ahí nomás y va valseando, que son diferentes símbolos que diferencian los tipos de cueca, pero al final la cueca es una. O sea, como musicalmente tiene siempre la misma estructura, la misma cantidad de estrofas, y eso es lo que la hace cueca, porque también hay otros tipos de música, no sé, por ejemplo, una tonada es diferente, pero si tiene esa estructura que siempre se repite y dura lo mismo, es como una cueca, Y, pero y como baile también tiene una estructura básica que es siempre volver a su lugar, por ejemplo, que están ciertos intercambios, pero terminamos volviendo siempre al lugar. Yo tengo una acotación a esto, que yo de alguna forma igual dentro como de lo que yo creía, que claro, como que la estructura, no sé si hablaron de esto, como de la estructura poética de la cueca, como de la copla, la seguidilla, la segunda seguidilla del remate, como que tiene su, claro, como su orden como con las sílabas, pues, los octosílabos, 7-5, 7-5, 7-5. Y yo pensaba que si una cueca no tenía esa estructura tal cual, porque en verdad la mayoría, el 95% de las cuecas tiene esa estructura, y hay como un 5% que no. Entonces yo me preguntaba como, esto no es cueca, si es. Como ponte tú la consentida, es una cueca que no tiene esa estructura, ¿cachai? Y que es la estructura clásica, clásica, clásica de la cueca. Y había gente que decía, no, que en verdad la consentida originalmente es tonada. Y hay otras cuecas que tienen la misma estructura que la consentida, que también como que lo confunden. Y estuve conversando con un cultor como que en verdad es como un patrimonio vivo como de la cueca y el folclore. Y él me decía, si se puede bailar es cueca, tal cual. Como si tú cachai que hay vuelta y que la gente puede bailarlo, es cueca. Da lo mismo si no tiene el octosílabo en la primera copla, da lo mismo si después la seguidilla tiene otra forma métrica, si se puede bailar es cueca. Y yo así. por algo es la Okay. consentida, pues si la consentida hace lo que quiere, es la dominatrix de las cuecas. Puede hacer lo que Ya, quiere, puede claro, a tener pesar de que no tiene la estructura poética de la cueca. Es súper interesante eso. ¿En qué hablaron en este momento que fui a buscar el cargador? de Se me los apagó el celular. turuntuntunes, la cueca de los turuntuntunes, ¿Ya? de la cual tengo entendido que no hay un registro. No sé si se puede encontrar, por ejemplo, algún video o En algún... YouTube hay solo un video que es un registro que dejó la maestra Margot de muchas cuecas a nivel nacional. Es un video que dura casi 2 horas, donde puedes ver la cueca de los payasos que se bailaba en los circos, la cueca en Sanco, la cueca de los negros que se baila para el norte, la cueca chilota, eh, y ella en el fondo muestra todos estos bailes después de una recopilación a nivel nacional que ella hizo. Y yo en eso destaco la labor de las mujeres que a pesar de que no nos ponen en los libros, siempre están ahí generando el rescate eh, de disidencias, porque los hombres no están interesados en ponernos en los libros. Como bien decía Red Troy, es un ambiente súper machista, las ruedas efectivamente, eh, oye, los codazos, la muerte, algunos se mataban de frente, otros
otros por la espalda, pero eso era real y se vio durante muchísimos años. Ni siquiera podían repetir versos, porque inmediatamente para afuera de la rueda, o sea, no había opción. Y Eran Claro. como batallas de rap, me imagino que. algo así, Como batallas de Pero rap, más pero de los 90, así de lo más ¿no? tóxico de lo tóxico. Y más antiguas, y esto es realmente más antiguo de eso, y dentro de este machismo que hay en torno a la cultura de la cueca, está este traspaso de conocimientos de boca en boca y no en registro escrito ni en registro de video, porque los yes. pocos registros que hay en videos, como también lo comentaba Red Floyd, que están estos los, ¿cómo se llaman? Los chileneros, ¿eran? Sí. Sí. En el fondo, si te dais cuenta, más allá de compartir información valiosa, ellos dejan un registro para el ego de ellos, para decir, oye, nosotros estuvimos aquí, nosotros le pusimos este nombre a la weá, pero no porque haya realmente un rescate histórico de cómo lo hicieron otras mujeres. Cuando Violeta Parra armó su carpa, ella no lo hizo con la intención de que se le recordara por la carpa, ella lo hizo con la intención de perpetuar y mantener viva el folclore dentro de esta carpa, y que ahí se compartieran los conocimientos de, pero no desde su ego de yo hice esto para ustedes, y que no, con la intención de que ese folclore permaneciera vivo en nuestro país, porque es el folclore el pueblo chileno, no es la elite. La cueca como cueca se vino a poner como baile nacional en dictadura, y Y ahí fue una también, cueca súper higienizada, po, censuradísima. exactamente, censuradísima, y lo hicieron más allá de decir, oye, tenemos un baile nacional. También fue como un pañito frío para el pueblo de Chile, para decir, ya les tenemos su cueca, pero ¿qué hicieron con la cueca? Le dieron una estructura y vamos todos bailando para el mismo lado, y vamos todos moviéndolos de la misma manera, y no, y la cueca, cada uno tiene su cueca. Súper No hay, libre, po. Uniforme y todo. ellos le dieron una estructura militar incluso a la cueca. Y desde ahí también tenemos una generación grande de chilenos que se alejó de la cueca, po, porque quisieron meterlos en esta estructura en donde no había paso a crear tu cueca, donde tú te sintieras cómodo bailando tu baile nacional, sino que este invento que se le ocurrió a la dictadura, como todo querer militarizarlo, eh, todos teníamos que bailar igual, todos De teníamos que hecho, bailar igual y vestirnos igual. Y específicamente creo que fue como Lucía Iriarte, como es como que ella siempre fue la cabeza detrás de muchas cosas, pues. O sea, más bien igual fue como pasó lo mismo que con todas las artes, po. Todo lo que fuera un poquito que saliera de lo que estaba sucediendo era la oposición, era prohibido, era de izquierda, era comunista. Como las cuecas que no hablaban de algo que fuera de Chile, literal, era algo comunista. Entonces como que de ahí más bien como que nace como esa censura como a todo el arte que fue en dictadura, y obviamente elegían lo que les convenía que la gente supiera. Y ahí, claro, lo que mencionas como esta militarización como Y terrible. en ese entonces yo tengo entendido que muchos cantores se referían a la cueca como la cueca contenida, Mm. porque contenían esta cueca que en realidad sí representaba al pueblo, y que más allá de que la dictadura quiso poner la cueca como baile nacional para poder darle como este gusto al pueblo de Chile, en realidad. Como para que, claro, estamos dejando la cagada, pero ¿cuál era la alegría del pueblo de Chile? La cueca, eternamente. Entonces, bueno, démosle a todo esto roto ya que la cueca, su baile nacional. Pero también metieron su mano ahí, pues. Mm. Es que la cueca es muy poderosa, weón. Es muy Es fuerte. demasiada revolución, y qué pena que a través de estas
eh, dictaduras, porque con Ibáñez del Campo la cueca fue perseguida, muy perseguida y murió mucha gente. Y como lo Sí. decía en el principio, todas estas personas que cantaban cueca se fueron a refugiar a las casas de puta, más allá de que hoy, o como también tú lo decías al principio, disfrazaban todo este amor que encontraron en esas casas a través de la poesía. Eh, la dictadura siempre quiso ir en contra de la cueca. Y Ujú. siempre, De- o sea, como independiente de la cueca u otra música, siempre el, el cabaret siempre se encarga como de preservar lo que es censurado. Como Mm. siempre ha pasado, quizás en otras culturas, por ejemplo, en otros países, quizás fue el cha-cha-cha, que también era, ponte tú, La un lambada. baile demonizado porque se bailaba Claro. pegado y no sé qué. Entonces, ¿y dónde se podía bailar eso? Eso se bailaba en los cabarets, claramente. Las vedettes bailaban, qué sé yo, cha-cha-cha y Yo así. como a mí me pasa un poco que yo interpreto que al final todos estos lugares donde estaban las mujeres eran espacios más seguros, porque por algo iban allá a refugiarse, por algo era un lugar donde se seguía eh, repercutiendo de alguna forma como esta cultura que estaba prohibida, pero que ahí nunca murió. Y siempre en la historia paralela, yo creo que de muchas dictaduras y de muchos países, como que está siempre ese lugar. Y porque las mujeres ahí como que también generaban también otros tipos de vínculos, además de lo monetario, como de que se pudiera como seguir reproduciendo. Como eso igual es como interesante, como Históricamente, las putas siempre hemos tenido el poder. salud. Lo hemos tenido, solo por eso. Por eso, ¿Y por qué se iban a refugiar ahí? Porque hasta la gente de poder en algún momento llega donde alguna puta, po. Llega a alguna casa y ya quedaste debiéndole, po. Uh-huh. como Entonces, un espacio de por, aprendizaje igual, sí, que lo total. es. O sea, no solo ahora porque estamos, concretamente somos putas haciendo clases, sino que el aprendizaje de la sexualidad, el apoyo emocional, el espacio de También, relajo, el salir no sé, me imagino al peón explotado por el patrón y que llega el fin de semana a tener su espacio de libertad, eso pasa hasta el día de hoy. Y me llama la atención igual, o sea, siempre me llamó la atención la cueca brava porque cuando era más joven, quizá el primer referente que vi de cueca brava, quizá fue por la película que es de la obra de Sieveking, que ¿ánimas? ¿ah? No sé, una que hay una película donde sale Daniel Muñoz cantando cueca, no sé, pero siempre la cueca brava se representaba como hasta en los colegios, me acuerdo que en el acto de 18 de septiembre que se bailan diferentes bailes, ponte tú, había un curso que le tocaba a la cueca brava y salían todas las niñitas vestidas de puta, como pero de puta antigua, como con pañuelo, un pañuelo acá, con vestidos de punto, Mm. o vestidos rojos, como completamente, o con el Más pelo así. apegados al cuerpo. Claro, entonces de ahí que me empezó a llamar la atención como ese tipo de cueca, yo decía, pero es mucho más entretenido vestirse así que andar con el Con traje el de vestido China. ahí, sí. Que te Entonces, picaran las piernas con el falso. claro, entonces es como un cosplay de prostituta que se hace cuando se quiere Bueno, sí. representar. Tal cual. Mm. Sí. Sí, igual es brígido, como porque yo en verdad como que me hago esta pregunta igual un poco desde mi ignorancia, como, o sea, yo entiendo que está la cueca guasa, que es más la cueca tradicional,
Y claro, ahí está más la cueca brava, que es más como, ya por decirlo un poco más underground. Como, como no sé, si tú ahora vas a una fonda, como que no va a sonar tanto cueca brava como tal, pues, a menos que sean grupos de cueca brava que se estén presentando en el escenario como tal. Pues. Pero yo me acuerdo que yo entrevisté al Daniel Muñoz para mi tesis, porque estaba haciendo mi tesis sobre el teatro callejero y la cueca brava. Y estuvimos conversando y él me contó, yo le pregunté igual, ¿de dónde viene esta vestimenta? Como de la cueca brava. Y él me decía que paralelamente estaba sucediendo esto también del tango en Buenos Aires y es algo muy inspirado también en esa corriente. Entonces como que son corrientes que se iban mezclando como desde la época, desde los países vecinos de alguna forma. Y claro, esto como del sombrerito, como este vestido como más ajustadito, como que viene más como también inspirado de allá, pues. Y claro, y es mucho más atrevido, pues, como que siempre el Nano Núñez, que es como el como gran cabecilla de los chilenos, siempre decía como que la cueca brava es como fogosa, es como del diablo. Decía como que tiene ahí como esa carnalidad de que la gente realmente se exprese como quiere, pues como si te quiero coquetear, te pasa el pañuelito que tiene, ¿cachai? Como qué rico. eh, y a mí la verdad me gusta caleta como la libertad que tiene como de expresión de vestimenta, más que sea algo cuadrado, un vestido floreado con un falso y unos zapatitos, como que agradezco. Hay harta influencia argentina en la cueca. De hecho, en Argentina hay una especie de cueca que se baila. El, Hubo un periodo, como tú dices, en ese mismo de ir y venir entre chilenos y argentinos. El esposo de la Esther Zamora, por ejemplo, que no sé cómo se llama. Ah, eh, el, ya, que pero ella él, tiene una historia bastante álgida ella. ese hombre también es un cantor bien reconocido en Chile dentro del mundillo del folclore. El Y Pepe Fuente. él estuvo varios años en Argentina. Sí, pues. Y, y ese mismo tiempo allá hizo que adquirieran estos detallitos, como el sombrerito, que el vestoncito, el chaquetón, que ya es como un enfoque más europeo que tienen los argentinos también en su vestimenta y que se metió un poco en nuestra cueca, Ujú. pero hay cueca en Perú también, por ejemplo. Claro, las cuecas arábicas, como que Las cuecas hacer arábicas. de tipo de dónde viene la cueca. El pandero es de allá, el Claro, pandero es de allá y está muy presente y es parte la viva zamacueca. de la cueca. Entonces, sí, en Chile también tuvimos que cambiarle un montón de veces el nombre para que se pudiera bailar, porque como era perseguida la cueca, tuvieron que cambiarle el nombre. En algún momento se llamó marinera por los puertos, Claro, por ejemplo. sí. Qué Nosotros con los interesante. cuequeros igual siempre hueveamos, decimos que bueno, la cueca siempre ha sido perseguida, weón. Sí, bravísima. Y es muy interesante este mestizaje que hay porque ahora, o sea, la imagen del patriotismo, Chile, la cueca, los símbolos nacionales y todo eso está muy vinculado al fascismo, al nacionalismo, la gente Sí. de migración. Yo pensaba Y es eso. un chiste. Es un Y chiste eso es porque, por muy, ejemplo, la vestimenta de la guasa que venden como la guasa a la china, no esta guasa elegante como la china, ese vestuario tiene mucha influencia mexicana, porque en aquel entonces estaban llegando todas las películas mexicanas acá a Chile y por ahí sacaron sus vestidos. El claro, delantal es netamente desde, o sea, se puso en el fondo en esta China para recordarle al pueblo mapuche que eran sirvientas, porque después de todo lo que pasó, cuando ya como que se tranquilizó todo según la historia de Chile, muchas mujeres mapuches se empezaron a mover hacia el centro a ejercer el trabajo doméstico, po. Ujú. Y parte de su cultura y de sus rituales es llevar un delantal. Y esto también lo incorporaron en los trajes como formales de este baile nacional.
que se armó, que se maqueteó, eh, como por debajo, ¿cierto? Recordándoles que en el fondo seguían siendo la servidumbre y se hizo esta otra figura de la guasa elegante, que en el fondo no era más que una enagua con un faldón que se ponían encima, con una tela que se ponían para andar a caballo, las viejas cuicas que eran las que se podían subir a caballo en esos entonces. Pero ellas se sacaban su falda y se ponían una manta negra. Y qué era lo que queda como estos como abuelitos que le ponen ahora ahí, La la guasa guasa elegante? elegante. Era la enagua nomás, y se sacaban la falda para no ensuciarse la falda con el sudor del caballo. Y esta es la guasa elegante Y es de que yo Chile. siento que a nosotros nos enseñan de chicos como no, esto es nacional, esto es la historia, pero en realidad la historia ha sido manipulada porque todo depende, por ejemplo, de la moda, de las películas de la época y todo lo, como comentábamos también, todos los trajes que se conocen realmente es lo que se mostraba en la tele. Y lo que se mostraba en la tele era el Bafona, Bafochi, no sé cuál de los dos, pero era como, en el fondo eran decisiones artísticas basadas en la moda, en todo Y eso. en O sea, maquillar, en darle una estructura a este baile nacional, si esa siempre fue la intención, porque en el fondo fue como ya le vamos a permitir a los rotos que tengan. se me quedó pegado, no sé si me quedé pegada yo. Bueno, Bueno, muchas gracias. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Yo quería nada más decir una cosita que, bueno, ustedes dos se presentaron igual como que uno es como humilde, uno a veces peca de humilde porque dice, bueno, yo soy amateur, yo no estudié, es algo que aprendí escuchando a alguien, pero la verdad, ese es el conocimiento que se ha ido, el conocimiento oral, digamos. Entonces, para mí, una persona que va a bailar a las ruedas de cueca, que participa en un grupo folclórico, que conversa, qué sé yo, con personas que estudiaron esto, con Daniel Muñoz y todo eso, para mí ustedes son expertos, aunque no exista un título, ni una certificación, ni un postítulo, ni un posgrado en folclore disidente, eso no existe. Lo interesante del conocimiento que tienen ustedes es desde la experiencia y desde la tradición oral, y eso es precisamente lo que estamos tratando de rescatar, que es la historia y los conocimientos de esos espacios puteriles en donde no hay reconocimiento. Nunca va a haber un registro, ni un reconocimiento, ni nada de ese estilo, ni que se conoce como en los saberes o en el conocimiento formal, por así decirlo. Acá estamos con un tipo de conocimiento informal desde la tradición oral y desde la tradición de Zoom. Así que, así que muchas gracias a ustedes por esta grata conversación de 18 de septiembre y ahora ya les vamos a dejar que se vayan a celebrar a la fonda, a las ramadas. Aquí yo también, yo aquí estoy en Antofagasta, vine a ver a mi familia, así hoy que día nos juntamos de todo Chile, norte, centro y sur. sí, Compartir. claro, porque al final no se puede ser tan centralista, si todo pareciera ser que ocurre en Santiago, pero también habemos personas del norte y del sur es que estamos aquí trabajando y activando estos saberes, así que muchas gracias. Bueno, para mí fue un gusto, una invitación no esperada, pero sí muy grata, muy valorada. Eh, y nada, espero que sigan realizando muchas instancias de educación y de rescate de la historia de las putas, porque hemos estado presentes a través de toda la historia de Chile y mucho más relevante de lo que se quiere asumir como historia de. Así que también para mí
un abrazo fraterno y un aplauso a este espacio que han generado como organización, que me encanta que también estén organizadas, porque así es como se logran los reales cambios sociales. Así que nada más que mi respeto y admiración a lo que actualmente están haciendo como sindicato, que se siga fomentando estos espacios y que sigan apareciendo muchas colegas más con ganas de compartir sus saberes y perpetuarlos a través de la historia.